Temas interesantes que vemos en la parashá de la semana. Vemos aquí en la parashá de Devarim, comienza la parashá, Elia Devarim asher diber Moshe, Kol Israel be'ever hayarden, Bamidbar, Baraba Mol Suf ben Paran uben Tofel, Velavam Chatzerot v'Dizar. Estas son las palabras o los asuntos los cuales habló Moshe a todo el pueblo de Israel. Ahora, Rashi nos explica aquí, nos dice que esto son regaños. Todo eso que acaba de decir son regaños. Le estaba recordando a ellos los regaños, qué fue lo que hicieron en cada uno de esos lugares. Se lo dijo de forma alegórica. O sea, les mencionó el lugar para que ellos se recordaran qué fue lo que hicieron. Ahora, nos explica aquí el Divrei Rashi, algo muy interesante. Dice que en realidad Moshe los regañó de forma específica. Ustedes hicieron esto en este lugar y tal cosa. Sin embargo, el Pasuk lo cerró, ¿qué quiere decir lo cerró? Lo ocultó por el honor del pueblo de Israel. Entonces aquí tenemos una enseñanza muy, muy bonita. Cuando uno va a corregir a otra persona, tiene que pensar en el honor. Hashem Yitbaraj, ¿qué más honor que Hashem Yitbaraj? Respeta el honor del pueblo de Israel, e incluso que el pueblo de Israel pecó en contra de él. Aún así, a la hora de mencionar los regaños, Hashem Yitbaraj no lo escribe como Moshe lo hizo, eso es lo que nos están diciendo aquí, sino que lo hace de forma alegórica, dando a entender solamente los lugares y que quien estuvo ahí entienda, por su honor. Esto es una enseñanza muy, muy profunda que deberíamos de practicar todos cuando queremos decirle algo a alguien. Tenemos que pensar en su honor. Uno de los lugares que se menciona en este pasuk al final es Dizar. Dizar nos explica Rashi aquí que los regañó por el Egel, por el becerro de oro que hicieron, por la gran cantidad de oro que tenían. Y aquí trae un paso de referencia en Osea 2:10. Y plata le aumenté a ella es referencia al pueblo de Israel, Rezahab Azula Baal, y el oro lo hicieron para el Baal, que es el nombre de la boda Sara. Así lo trae la Gemara en Berajot Lamed Bet. Nos trae aquí el Biur Rashi que aquí que hay un mal agregado, o sea, hicieron mal en haber hecho el Egel. Sin embargo, hay algo más que los hunde más en este pecado, es que pecaron con esa misma bendición que les dio Hashem, o sea, ese mismo regalo que les dio Hashem, ellos lo agarraron para hacer el Baal, lo agarraron para hacer la bodaza, el Egel. Esto es el tema de perseguir las riquezas de este mundo. Ya lo Rahaim Akadosh también hace mención sobre esto en este pasuk, de que la persona no debería estar persiguiendo las cosas materiales, pero queda también aquí claro un tema mucho más profundo que es que a veces las cosas materiales nosotros las utilizamos para cosas negativas y eso agrega al pecado. O sea, Hashem Yitbaraj nos bendice a nosotros con algo y nosotros de esa bendición la utilizamos para pecarle a él. Y eso fue lo que pasó aquí con el pueblo de Israel. Y eso es una de las alegorías que puso la Torá en nombre de Moshe cuando Moshe estuvo regañando al pueblo de Israel antes de morir. En el Pasuk 3 nos dice, y fueron a los 40 años en el mes 11, el primero del mes, habló Moshe al pueblo de Israel, como todo lo que le ordenó Hashem a él, etcétera. Nos dice aquí Rashi, y fue a los 40 años en el mes 11, el primero del mes. Este pasuk nos enseña que no lo regañó Moshe, sino cerca de su muerte. O sea, la muerte de Moshe estaba pronta. ¿De quién aprendió? Pregunta Rashi. De Jacob vino, que no regañó a sus hijos, sino cerca de la muerte también. Dijo, Rubén, hijo mío, te voy a decir por qué no te he regañado todos estos años. Sabemos que hubo un tema ahí de Rubén, Mahloket, de nuestros sabios, si en realidad Rubén hizo un acto o no, sin embargo, como pecado se le considera. Y Jacob vino y le dice, ¿por qué no te regañé? Jacob vino sabía qué fue lo que pasó. Dice, para que no me abandonaras y fueras a pegarte a mi hermano Esaú. Imagínense ustedes todo el tiempo que Jacob vino se aguantó de decirle algo a Rubén.
porque sabemos que la persona que tiene que decirle algo al otro desea decírselo. De alguna manera, él desea expulsar lo que tiene adentro y decírselo. Jacob vino no. Jacob vino, se esperó hasta el día que ya él sabía que se iba a morir, estaba pronta a su muerte, y ahí fue cuando habló con Reuben. Y todo pensando en las opciones que había. En este caso, Jacob vino, le estaba diciendo a Rubén que él tenía miedo de que él se enojara con él, o sea, Rubén se enojara con Jacob, porque lo iba a regañar por un tema que a lo mejor con el paso de los años él hubiera pensado abandonar a su padre y apegarse a su hermano Esaú. Y sabemos que Esaú era un rasha. Continúa Rashi y nos dice, por cuatro cosas no se regaña a la persona, sino cerca de la muerte. Dice, para que no tenga que regañarlo y volver a regañarlo otra vez. Porque si lo ve que pecó, y ya lo regañó una vez, y esa misma persona vuelve a pecar otra vez, va a tener que volverlo a regañar por lo que hizo. Entonces, para que no tenga que estar volviendo a regañarlo. Continúa Rashi, que no lo vea a su compañero y tenga vergüenza de él. O sea, que la persona que pecó no vea a esa persona que lo acaba de regañar y tenga vergüenza porque él sabe que él pecó. Continuamos, dice, como trae el Sifri. Ahora, no dice qué es lo que trae el Sifri, pero el Sifri, aquí el Biurashi nos trae que no esté su corazón en contra de él. ¿Qué es que no esté su corazón en contra de él? Que no lo vaya a odiar. Normalmente, esto más en nuestra época, la gente que se le dice algo de una vez explota y comienza a decir, usted hace esto y aquel hace el otro, y comienzan a poner un montón de pretextos y no aceptan que lo que hicieron estaba mal. Ahora, no solamente es el tema de aceptar, sino que por haberlo regañado, ahora la persona se enoja contra esa otra persona y lo odia en su corazón. Y otro, para que no abandone el grupo y se vaya a juntar con gente malvada. O sea, que no vaya a perder su camino. Y este último motivo también es muy importante. Hay un mahloket, hay una discusión entre el Hazon Ish y el Chafetz Chaim. Sabemos que el Chafetz Chaim estuvo antes que el Hazon Ish, aunque compartieron unos años de estar en la misma época, pero estuvo mucho antes el Chafetz Chaim. El Chafetz Chaim sí opina que hay que cumplir con esta mitzvah de Ojiach Tojiach Etamteja, que es regañar los actos malos de las personas. Sin embargo, el Hasonish dice que no. Ahora, el Mahloket no es un tema que si la Torah obliga o no. La Torah, claro que obliga. El tema es si en esta generación se puede hacer o no. En la generación del Chafetz Chaim, el Chafetz Chaim todavía tenía la visión de que su generación era una generación que aceptaba regaño. Sin embargo, la generación del Hasonish, el Hasonish vio que su generación no aceptaba el regaño. Entonces, por este motivo que acabamos de mencionar, vemos que la persona se puede ir a pegar a gente mala. Y si eso es el resultado de un regaño, mejor no hacerlo. Es mejor que la persona tenga ese pecado ahí y él sabe con Hashem qué fue lo que hizo. Y si lo repite, pues que lo repita, pero es mucho más grave que la persona vaya a abandonar el judaísmo, que vaya a abandonar la práctica de la Torah, no solamente el judaísmo. Ahorita mencioné el judaísmo porque normalmente esto tiene que ver mucho con judíos. Sin embargo, también existen los Bnei Noach y también existen los valores generales. Entonces, hay veces que el regaño es muy, muy destructivo. Hay que saber que el regaño que quería la Torah es un regaño que haga que la persona mejore sus actos y sus caminos. En el Pasuk 5 dice, בעבר הירדן בארץ מואב, הואיל משה את התורה הזאת למואב. Cuando pasaron el Yardén en la tierra de Moab, Hoil tiene varios significados. Rashi explica que es comenzó, el Rambam dice que es quiso, entonces es un mahloket Rashi y Rambam. Vamos ahorita a ver la opinión de Rashi, que dice que es comenzó Moshe a explicar esta Torah diciendo, ¿qué es explicar esta Torah? Rashi nos pone aquí un punto muy interesante. Dice, en 70 lenguas se las explicó a ellos. 70 lenguas le explicó Moshe la Torah a ellos. Nos trae aquí el Biur Rashi que lo que se entiende de la palabra be'er, que es explicar, viene el lenguaje explicar, de la lengua explicar, es que esté explicado hasta que todos entiendan. Y entonces el tema es en 70 lenguas, así dice el Maharal de Praga. Muy interesante este tema porque si ahora lo combinamos con lo que dice el Ramban,
que lo vamos a ver enseguida, vamos a entender algo muy, muy profundo y además podemos también combinarlo con lo que dice el Orajá de Makadosh. Primero vamos con el Ramban. Dice el Ramban, el motivo por el cual comenzó a Moshe a explicar esta Torah, quiso explicarle a ellos la Torah y recordó así para saber que por sí mismo quiso hacer y no porque lo ordenó Hashem. O sea, que Moshe Rabbeinu quiso explicarle la Torah al pueblo de Israel por su propia voluntad y no porque Hashem Itbaraj se lo ordenara. Ahora vemos aquí en los Mekorot Bihunim, dice, Moshe Rabbeinu amaba al pueblo de Israel, así lo trae la Gemara en Menachot Sameh Amud Aleph, y dijeron nuestros sabios que la Torah es difícil adquirirla, o sea, la sabiduría de la Torah es difícil adquirirla y es fácil de perderla. Y tuvo la duda Moshe que tal vez no esté toda la Torah clara y fija en la mano del pueblo de Israel, o sea, la Torah no esté bien explicada en manos de Israel hasta ahorita. Entonces quiso explicárselo nuevamente, y así dijeron nuestros sabios en el Sifri, le dijo a ellos, estoy cerca de la muerte, quien escuchó un pasuk y lo olvidó, que venga y lo repasemos. Una parashá y lo olvidó, que venga y lo repasemos. Un capítulo y lo olvidó, que venga y lo repasemos. Una alajá y lo olvidó, que venga y lo repasemos. Y por eso está escrito, explicó esta Torah diciendo, ahora, aquí tengo varias preguntas. ¿Para qué necesita explicarlo en 70 lenguas, como dijo Rashi? ¿Y para qué es necesario que Moshe tenga este hashash, que él piense que tal vez la Torah no esté clara en manos de alguien? Si no está clara en manos de alguien, que vaya de otra persona. Para eso hay un montón de gerencias, por decirlo de alguna manera, o rangos. Sabemos que eso se explica después en la Torah también, y eso viene de la parashá de Yitro, que hay quienes se encargan de decenas, centenas, miles, y después van a Moshe. Entonces, hay tantas personas a quien consultarle. ¿Por qué tienen que consultarle ahorita a Moshe? ¿Por qué tienen que ir directamente a donde Moshe? Bueno, primero que todo, las 70 lenguas, pensé decir que puede ser una explicación apta para este tema. Hubieron Gerim que se agregaron al pueblo de Israel durante todos estos años. Prueba de eso es Yitro. Yitro se menciona porque Yitro era el ger más importante, el cual dejó honor y demás por acercarse al pueblo de Israel, pero sin embargo eso no quiere decir que no hubieran Gerim que se quisieran unir al pueblo de Israel durante toda esta época que estuvieron en el desierto. Esos Gerim no sabían la Shona Kodesh, no recibieron la Torah de Akadosh Baruj Hu, no habían recibido explicaciones de Moshe, tal vez de forma parcial, y no sabían el lenguaje del pueblo de Israel. Entonces Moshe necesitó explicar la Torah 70 lenguas a ellos. Entonces queda como claro por qué las 70 lenguas. Ahora, ese podría ser el Pshat. También vemos aquí que Moshe tenía una duda que se le vaya a olvidar la Torah al pueblo de Israel. No estamos hablando de los Gerim, así dice el Ramban, que se le olvidara al pueblo de Israel. Y entonces, esto me genera a mí decir que tal vez por esto Moshe explicó la Torá, que fue que Yehoshua se le olvidaron 300 alajot hasta que vino alguien que ahorita se me olvidó el nombre, un Gedol Israel de su época, y por la forma de estudiar pudo devolver las 300 alajot que se le olvidaron a Yehoshua. Entonces vemos que sí, es un hashash, es una duda que tiene fundamento. Otra cosa, y esa la vamos a decir agregando el Orahai Makadosh. Vemos una de las explicaciones del Orahai Makadosh, dice que es una alegoría cuando dice a todo el pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir a todo el pueblo de Israel? Explicación que no solamente al pueblo de Israel que se encontraban ahí de forma presencial en aquella generación eran esas cosas, sino para todo el pueblo de Israel que estaban ahí y que van a estar en el pueblo de Israel, o sea, las almas, así como le entrega la Torah, estuvieron todas las almas que iban a recibir la Torah en todas las generaciones, a lo largo de todas las generaciones hasta que venga Mashiach. Asimismo, Moshe Rabbeinu entregó ahora, explicó la Torah y entregó una explicación clara de toda la Torah nuevamente, no solamente para la gente que se encontraba ahí, sino para todas las personas. Y aquí me dan dos temas interesantes siguiendo el camino que estábamos hablando, y es que Moshe Rabbeinu explicó la Torá en 70 lenguas para aquellas almas que todavía no estaban ahí, aquellas almas que no habían llegado al pueblo de Israel en esa época, sino que iban a venir a futuro y que hablaban español, hablaban inglés. Entonces Moshe Rabbeinu les explicó la Torá desde aquel momento, en el lenguaje que era apto para aquella alma.
Otra cosa es que la Guimara de Megilá cuenta de un rey que encerró a los sabios y les pidió que tradujeran la Torá al griego. Y separó a los sabios y hizo una que será, que si había aquí algo diferente entre uno y el otro, entonces la Torá era mentira y los iba a matar. Hashem es un milagro que todos los sabios hicieron la misma traducción y incluso en los lugares donde habían problemas, por ejemplo, que había un animal impuro que se llamaba igual a su esposa, y no es lo mismo, porque la Torá es un idioma, el idioma de la esposa, como se llamaba la esposa, y como le pusieron su nombre es otra cosa, pero igual el rey tonto se podía ofender. Entonces hicieron un cambio y ese cambio todos concordaron incluso que ninguno había visto al otro. Y esto, combinándolo con el Barajá Makadosh, combinándolo con lo que estamos hablando aquí de Rashi, podríamos decir que esto Moshe se lo entregó al pueblo de Israel y ayudó al pueblo de Israel a todas las generaciones. Y de aquí Moshe Rabenu, con su Ruach HaKodesh y su Nebuá, vio que el pueblo de Israel iba a tener una prueba como esta y ya dejó el terreno listo para que ellos pudieran hacer esa traducción y no morir. Y esto es muy, muy, muy profundo. Esto es algo que yo digo, puede ser que no es realmente la explicación del pasuk, el drash que estoy haciendo ahorita no va de la mano con el pasuk. Sin embargo, puede ser que sí, no hemos visto algo que contradiga y de forma de drashá podríamos decir esto. Y ahora, aquí hay un tema muy interesante. Con David Amelech se habla, David Amelech hizo salmos que dijeron muchas personas antes de él y después de él. ¿Cómo lo hizo? Bueno, según la Kabbalah, hay temas aquí muy profundos que se puede traer de forma espiritual lo que pasó y lo que va a pasar. Es parecido a la profecía. La profecía, la persona habla de lo que va a pasar y todavía no ha pasado. Entonces, ¿qué es? Que lo atrajo, de forma espiritual lo atrajo. Entonces, igual, aquí mismo, el pueblo de Israel de aquel momento pudo atraer, pero hablando del pasado, pudo atraer lo que Moshe Rabbeinu explicó. Cada uno de estos sabios tenía esa fuerza, imagínense ustedes. Pero bueno, esto es solamente para entender un poquito la grandeza de las cosas. En el Pasuk 8 dice, mira, puse enfrente de ustedes la tierra, vengan, hereden la tierra, la cual prometió Hashem a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, etc. Dice Rashi, vengan y hereden la tierra. No hay alguien que dude en este tema y ustedes no necesitan de la guerra, o sea, no hay nadie que dude que ustedes tienen que heredar la tierra. Incluso no es necesaria la guerra. Si ustedes no hubieran enviado los espías, no hubieran necesitado de objetos para la guerra, de armas. Dice el Siforno, o porque su miedo, el miedo de esta gente, enfrente del pueblo de Israel, hubieran, se hubieran ido y hubieran huido por sí solos, o hubieran muerto sin necesidad de una guerra. Sí, una enfermedad, cosas así. Nosotros sabemos que todas las enfermedades y demás, todo viene por Hashem. Nosotros ni siquiera tenemos que dudar de eso. Todo viene por Hashem. Entonces, si Hashem quería entregar esa tierra, Él tiene formas de entregarla. Ahora, no quiere decir que tenga que matarlos. No, son opciones que da el Siforno, uno de los Rishonim, que podrían haber pasado si ellos no hubieran enviado los Meraglim. Aquí también vemos algo muy, muy interesante, que es que la guerra que hubo para heredar la tierra de Israel fue por el pecado, no fue porque así Hashem lo deseara. Mucha gente piensa que el pueblo de Israel conquistó con guerra porque así Hashem lo mandó. No, se conquistó con guerra porque así el pueblo de Israel pecó y por ese pecado tiene sus consecuencias. Es por decir, este concepto, este tema, no se llama o no se le adjudica a Hashem, sino al pueblo de Israel. Pero normalmente la gente, ustedes han escuchado gente que habla de genocidios y demás, normalmente hablan de los genocidios que el pueblo de Israel cometió, pero no que cometieron con ellos, y no hablan de cosas del pasado y demás. El contexto no existe para ellos, solamente lo que ellos dicen. Pero aquí vemos que en el contexto de la realidad es que el pueblo de Israel no ocupaba guerra. Hashem no quería que hubiera guerra tampoco. ¿Y por qué guerra? Bueno, ya esto la Kabbalah habla demasiado sobre este tema. ¿Por qué guerra? ¿Qué es el tema de la guerra?
Aquí hay un tema muy profundo. Tiene que ver con Nitzotzot de Kedushá, tiene que ver con decretos, tiene que ver con un montón de cosas, que aquí no es el tiempo ni el momento para hablar, pero sí les digo que esto es claro, la guerra no es un tema simple, no es un tema porque sí, es un tema que tiene una profundidad más grande. Ahora, aquí hay un tema de heredar la tierra. Hay un mahloket entre el Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, y el Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón. Si este pasuk es una aftajá, es una promesa que van a heredar la tierra o es una mitzvah, no, tienen que ir a heredar la tierra. Según el Ramban, es una mitzvah, tienen que ir a heredar la tierra, se cuenta dentro de los 613 mitzvot, y así lo escribe él también en el libro de las mitzvot del Rambam, y tiene la duda, porque el Rambam no la cuenta dentro de sus mitzvot, dentro de los 613 mitzvot. Aquí vemos que el Ramban entendió que esto tiene que ver con una aftajá, que esto no es una mitzvah, esto es una promesa. Sin embargo, el Migillat Estarim entendió que el Rambam también entiende que eso es una mitzvah, nada más que es una mitzvah que está dependiendo de que si el pueblo de Israel va al Galut o no. En este momento no están en el Galut, entonces tienen que ir a heredar la tierra. Si están en el Galut, no tienen una mitzvah de ir a heredar la tierra. Entonces, el Migillat Estarim entendió el Rambam que sí es una mitzvah, pero que no se puede contar dentro de las 613 mitzvot porque son mitzvot que tienen que cumplirse todo el tiempo, no están condicionadas. El Rambam entendió que no, que el Rambam tenía el tema de que esto era una aftaja. Bueno, es un majloquet interesante. Si nosotros jugamos la halajá como el Rambam, entonces tendríamos una obligación hoy en día de ir a vivir a Eretz Israel. Pero la halajá le maaseh, yo no puedo decir, no soy posee, pero la halajá le maaseh, normalmente la halajá es como el Rambam. Y aquí no habría una mitzvah de ir a heredar la tierra de Israel, menos con fuerza. Nos dice el Pasuk 9, y dije a ustedes en aquel momento diciendo, no puedo solo cargarlos a ustedes. Dice Rashi, puede ser que no podía Moshe juzgar al pueblo de Israel. O sea, cabe en la mente de un ser humano que Moshe no podía juzgar al pueblo de Israel. El hombre que lo sacó de Egipto, lógicamente fue Hashem, pero Hashem escogió a Moshe. Les abrió a ellos el Yamsuf, el mar. Les bajó a ellos el maná. Le trajo a ellos las codornices. No podían juzgarlos, sino les dijo a ellos así: Hashem, su Dios, los aumentó, los elevó a ustedes. ¿Qué quiere decir? Los elevó a ustedes por encima de sus dayanim, de sus jueces. ¿Qué quiere ¿Qué quiere decir esto? Que tomó el castigo de ustedes y lo puso en los Dayanim. Y así Shlomo Amelech dice, ¿quién puede juzgar a tu pueblo honrado, honorable? Se puede pensar en Shlomo, que era el hombre más sabio del mundo, de la historia, que diga algo así. ¿Quién pueda juzgar? Si no, dijo Shlomo, los jueces de este pueblo no son como los jueces de los demás pueblos, que si juzgan y matan, golpean, estrangulan o hacen mal el juicio o roban, no hay nada, no pasa nada. Si yo estoy aplicando la ley, dice Shlomo Amelech, y condeno a pagar a alguien no según la halajá, las almas, yo condeno. Esto es un tema muy profundo porque sabemos que el tema de los Dayanim tiene que ver con Tikkunim también y ellos están en este mundo para hacer Tikkunim por medio del juicio. Es un tema muy profundo, pero vemos aquí un tema muy interesante que es que si un juez juzga mal, él tiene que asumir la responsabilidad en frente de Akadosh Baruj Hu. Cosa que los jueces de las demás naciones no importa si hizo mal o no la corrupción, eso no importa. En la Torah sí importa. En el Pasuk 11, incluso que aquí trae que ya es la aliyah número 2, la mayoría todavía no es la aliyah número 2, sino que comienza el 12. La aliyah número 2 dice: Hashem, el Dios de sus padres, agregará sobre ustedes como ustedes 1000 veces y los bendecirá a ustedes como les dijo a ustedes.
Aquí tenemos una pregunta. ¿Los bendecirá a ustedes como les dijo a ustedes? ¿Para qué? Ya comenzó, dijo Hashem, el Dios de sus padres, aumentará sobre ustedes como ustedes 1000 veces. Entonces dice Rashi que el pueblo de Israel, y esto lo trae el Midrash, el pueblo de Israel le dijo a Moshe, Moshe, usted está poniendo un límite a nuestras bendiciones. ¿Por qué? Porque a Baruj Hu le dijo a Abraham vino, ¿acaso habrá una persona que los pueda contar a ustedes? O sea, no va a haber forma de contarlos. Usted llega y dice, aquí habían 600.000 hombres de una edad de 20 a 60 años, entonces multiplica eso por 1000 y ese es el resultado, se pueden contar. Aquí el tema es que Hashem bendijo a Abraham vino y dijo que no los van a poder contar. Entonces Moshe pone un límite, si se va a poder contar, aunque es mucho, si se va a poder contar. Entonces le dijo Moshe a ellos, esto es mío, pero Hashem los va a bendecir a ustedes como él habló con ustedes, como les dijo a ustedes. Quiere decir que esto que habló de los 1000, que los bendijera 1000 veces, es una bendición propia de Moshe, no de Hashem. Y aquí la pregunta, y aquí hay un levush, un gurarié magnífico. La pregunta es, si Hashem ya dijo que los iba a bendecir, ¿para qué ocupa Moshe bendecirlos otra vez? Estamos hablando que Hashem dijo, por decir un ejemplo, les voy a dar 200. Moshe dice, les voy a dar 100. Dentro de 200 de Hashem ya están los 100. Entonces dice aquí que hay utilidad en la bendición del tzadik, de Moshe Rabenu, que era un tzadik, porque las bendiciones del tzadik sirven sin tenai, sin condición. Sabemos que todas las bendiciones de Hashem son con tenai, son con condición. Si la persona sigue la Torah, Hashem lo bendice como ya se lo prometió antes, pero si la persona no sigue la Torah, ya Hashem no lo bendice. En realidad no es que Hashem no lo bendiga, la persona ya mismo se cierra la puerta para que Hashem lo bendiga. Eso es un tema muy interesante porque es imposible llegar y decir que Hashem cambia. Si Hashem cambia, Él no es un Dios único. La unicidad de Hashem no puede cambiar. Entonces, el que cambia somos nosotros. Y cuando es una bendición del tzadik, el tzadik decreta y Akadosh Baruj Hu cumple. Esa es una regla que Hashem Yisbaraj hizo así con sus hijos, con los tzadikim. Entonces, el tzadik da una bendición, incluso que el pueblo de Israel no cumpla con la Torah, asimismo se va a cumplir la bendición. Aquí el Orahaim Akadosh trae una explicación que dice que tiene que ver que la bendición de Moshe es para que haya más tzadikim. Así como ustedes se quedaron callados, recibieron la tojaja, el regaño, y lo aceptaron, y hicieron teshuvah y demás, así Hashem aumente sobre ustedes 1000 por 1000, la cantidad por 1000, y esa es la bendición de Moshe. No es un tema que Moshe se metiera, según el Barajam Kadosh, en el tema de las bendiciones de Hashem o no, como dice Rashi, que sí, que dentro de 200 hay 100, sino que Moshe, aquí está hablando propiamente de los tzadikim, Moshe bendice para que en el pueblo de Israel haya más tzadikim. Entonces, son dos temas, pero aquí el tema de la bendición del tzadik es muy interesante y aquí vemos también el tema por qué muchas veces las personas van donde los tzadikim a pedirles bendiciones. Aquí que ellos pueden pedirle a Hashem, y le pueden pedir a Hashem, pero a veces su petición no se puede cumplir porque la persona no es apta para recibir esa petición. Pero cuando el tzadik bendice, entonces esa petición se cumple incluso que la persona no sea apta. Quería recordar aquí también un tema de lo de Jaime Kadosh, sobre el Pasuk Yud, que dice Hashem, Elokechem irba etchem. Hashem, su Dios, los aumentó a ustedes. Dice el Jaime Kadosh que este aumento, y esa pregunta también la trae Rashi, ese aumento no es tan tangible porque salieron 600.000 y entraron 600.000. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí de aumentar? Rashi trae su respuesta. Sin embargo, aquí hay un concepto muy interesante de la Jaime Kadosh y dice que tal vez la intención es según lo que dijeron en el Zohar Kadosh, que por medio de recordar la gran bondad de Hashem, la persona activa el dominio de la fuerza que acusa para mal. Esto es muy, muy profundo. Y dice, en todo lugar que recuerda el nombre de Hashem sobre esta bendición, ya no hay fuerza en las fuerzas del mal de dominar sobre él. Aquí trae los biurim, que es que le dan fuerza a ser dañado o obtener un daño por medio del Ain Hara, que es el mal de ojo. Entonces es muy, muy interesante. Muchas personas no sabemos con claridad qué es el Ain Hara. Cada uno tiene su pensamiento. El Ain Hara es esto, este no me puede hacer Ain Hara, yo tengo estas condiciones, entonces conmigo no va, etcétera. La mayoría de cosas son
cosas que no son ciertas, son cosas que cada uno se inventó, es una pena decirlo, pero es así. Sin embargo, aquí tenemos una explicación del Oraham Akadosh que hace mención del Zohar Akadosh, que es recordar a Hashem. Cuando usted recuerde las bondades de Hashem, recuerde a Hashem. Hashem me dio trabajo, Hashem me dio dinero, Hashem me dio esposa, Hashem me dio hijos, Hashem me dio salud, Hashem me dio esto y lo otro y lo otro. Por medio de esto que usted menciona, Hashem dentro de las bendiciones que Hashem le ha dado, ya no hay fuerza del Ain Hara de hacerle daño.